Hoy les hablaremos sobre qué es un sistema alimentario. Un sistema alimentario es un circuito de actividades hecha por una red independiente de personas que va desde los insumos, la producción, la distribución y el consumo hasta la gestión de los desechos y el reciclaje de los nutrientes. Un sistema alimentario depende del entorno natural donde ocurre y forma parte de un sistema político que lo gobierna. Es así que también tiene flujos de información, servicios y financiación que influyen en todo el circuito. Podemos definir los sistemas alimentarios por la distancia entre la producción, el procesamiento y el consumo, y también por la geografía. Por ejemplo, los sistemas que son más globales, los que son nacionales, y hay sistemas también que son locales. También definimos las características a través de las actividades y del tipo de insumos y prácticas dentro de los sistemas. Por ejemplo, un sistema más agroindustrial o uno más agroecológico, o también uno que sea más tradicional indígena. Hoy en día, tanto la producción agrícola como el consumo de alimentos se encuentran en una crisis mundial. Desde el año 2015, el número de personas que viven hambre en el mundo está aumentando. En 2018, al menos 821 millones de personas tuvieron inseguridad alimentaria, o están subalimentadas, o padecen hambre la mayor parte del año. Además, 131 millones de niños menores de 5 años sufren retraso por crecimiento debido a la malnutrición. Pero el hambre y la malnutrición no es el único problema. En la actualidad hay más personas con sobrepeso, unos 2.000 millones, y obesas, y unas 600 millones de personas que padecen hambre. Al menos 2,8 millones de personas mueren cada año por las consecuencias de la salud de la obesidad y el sobrepeso. La prevalencia de la obesidad se ha triplicado de 1975 hasta 2016. Por esa razón, los sistemas alimentarios actuales están empujando el despojo de las poblaciones indígenas, de los campesinos, de los ribereños, los afrodescendientes, que es un resultado de la expansión de la frontera agrícola y de la intensificación de la producción, la concentración de la propiedad de la tierra en manos de oligopolios. Veamos qué son los oligopolios. Los oligopolios son grupos de personas que controlan la transformación y la comercialización, los insumos de los sistemas alimentarios. Así, tanto quienes producen como quienes consumen no tienen control de la alimentación. Esto trae consecuencias en la pobreza y la desigualdad. Más de 2/3 de todas las personas que viven en países donde hay desigualdad están aumentando su dificultad. El 1% más rico de la población tiene cada vez más dinero, mientras que el 40% más pobre gana menos del 25% de los ingresos. La innovación tecnológica, el cambio climático, la urbanización y la migración internacional están afectando estas tendencias de la desigualdad. Los sistemas dominantes afectan de sobremanera al medio ambiente, incluido al clima, causando la extinción de especies, la deforestación, los ciclos de nitrógeno y el fósforo y la acidificación de los océanos. La temperatura media anual del planeta el 2019 fue de 1,1 grados centígrados más alta que la media de 1850 a 1900, utilizada para representar las condiciones preindustriales. En la actualidad, nos dirigimos a un aumento de la temperatura de 3 a 5 grados centígrados para finales de siglo. Lo cierto es que lo que y cómo comemos también afecta a nuestra salud y al medio ambiente. Estas condiciones críticas ponen en manifiesto un alto grado de insostenibilidad de muchos de los sistemas alimentarios y apuntan a problemas que son muy complejos, que entrelazan sus raíces estructurales exigiendo perspectivas de transformación y que sean también integrales.